que quisimos contrastar los resultados en la comarca de la Selva, pensando que como tenían más tradición con inmigración, tal vez habría directrices más claras, pero el resultado fue el mismo. Es decir, aquí ya no voy a entrar, pero lo que sí se detecta es que la formación que se les dio, porque en este caso había formación y se notaba, no iba precisamente bien dirigida y desde luego no servía para identificar la diversidad. Pongo como ejemplo, bien, el número de lenguas que se citaban por instituto y se ve, hicimos encuestas, hay de profesores 344, pero hay algunos profesores, a ver, que voy al revés, 2 profesores citan un total de 20 lenguas en sus institutos, es decir, que estas lenguas están ahí porque las han identificado y esta cifra ya, desde luego, no se repite. O sea, que hay alguien que sí se ha preocupado, pero no todos. En total son 9 institutos. Y luego ya veis que la mayoría están pues, entre 3, 4, 5, 6 lenguas. Hay que decir que en algunos institutos donde te citaban 20 lenguas, otros profesores te decían catalán, castellano y marroquí. Y un dato sorprendente es que los profesores de catalán eran los que se acercaban más al conocimiento de la diversidad, pero esta respuesta, o sea, también podías encontrar un profesor de matemáticas que te diese esta lista de 20 lenguas. Pero luego entre los profesores tanto de español como de inglés, las respuestas catalán, castellano, marroquí eran muy habituales. Es decir, que la especialidad tampoco indicaba tanto el conocimiento sobre las lenguas. Aquí hay algunos ejemplos. Aún tengo tiempo, he visto, sí. Yo iba corriendo porque pensaba... No, sí me puedo entretener un poco porque... Cosas significativas, ¿no? Por ejemplo, el chino lo mencionan 123 profesores, pero la presencia de población china en esta comarca es residual. Es decir, que como lengua está sobrerepresentada cuando la realidad no es esa. Es decir, que saben que existe el chino, lo que es evidente es que no han preguntado a sus alumnos en realidad qué hablan, porque luego la mayoría hablan wu y esto no aparece, ¿no? Sí que menciona el cantonés. Cuando el nombre de la lengua coincide con el del Estado, pues sí, pues tenemos el bielorruso, el lituano, etc. Pero aquí tenemos, por ejemplo, a 11 profesores que mencionan el marroquí, otros 10 que mencionan el magrebí. Hay alguien que dice que o una u otra, o aquí, la segunda de Marruecos. A este dice árabe o bereber. Es decir, que este ni siquiera lo ha preguntado, ¿no? Pero luego esto de pakistaní, árabe, dialecto, senegalés, claro, no hay ninguna lengua que sea senegalés ni pakistaní. Es decir, que ellos han puesto allí el nombre del país donde deben saber que vienen los alumnos. Aquí están lenguas africanas, camerunés, etnias subsaharianas. Aquí en esta comarca no, pero en la Selva sí que hay una clara diferencia cuando se habla de lenguas eslavas. Aquí tenemos eso, las lenguas de la Europa del Este. Cuando se habla de lenguas eslavas, se habla de lenguas, no te dicen cuáles, pero ponen lenguas eslavas, pero cuando se habla de lenguas africanas, te dicen dialectos africanos. Es decir, que también hay esta percepción. Y bueno, ya creo que sí que tengo un poco de tiempo. Una de las cosas que nos puso sobre la pista de los errores en la formación en la otra comarca, en la Selva. En el primer instituto que empezamos a analizar datos, vimos
que varios profesores mencionaban el suajili. Todos lo escribían de manera distinta, pero el suajili. Y entonces, claro, fue una gran sorpresa porque es que en Cataluña, si hay una docena de hablantes de suajili, muchos. Pensamos, estos deben tener una familia allí. Y porque, bueno, antes hemos visto el mapa, prácticamente no hay gente que venga de África Oriental. Algunos suajili hablantes son sacerdotes ruandeses porque hay mucha relación con el obispado de Vic y entonces en la Cataluña profunda hay párrocos ruandeses que la mayoría hablan catalán pero no hablan español y les crea problemas porque a la hora de funerales y así no puede, cuando les solicitan que se haga un funeral en español ellos no pueden, pero estos son realmente un grupo exótico y muy raro ya por la misma condición, ¿no? Pero sí que hay alguna familia de Kenia, pero desde luego no estaban en esta zona. Bien, el caso es que escribimos a la directora y le dijimos, hombre, podemos localizar a esta familia porque encontrar hablantes de suajili era como eso, que nos tocase la lotería en Cataluña, y no me contestó. Pero luego vimos en otros institutos donde seguía apareciendo el suajili. De lo que dedujimos que en la formación se les decía la lengua más importante de África, seguramente, es el suajili, sin tener en cuenta que es como si en Estados Unidos informan sobre las lenguas de Europa y les dicen que es ruso y suponen que nosotros hablamos ruso. Pues algo así, o sea, una lengua que desde luego en los africanos de Cataluña apenas tiene presencia, para ellos era considerada una lengua importante y vamos, la declaraban de oficio, ¿no? Pero no... Y aquí no sale el suajili porque aquí en esta comarca prácticamente no ha habido formación. Mira, aquí está, pues eso, lenguas africanas, lenguas de Guinea, lenguas de Senegal, magrebí árabe, en fin, nigeriano. En Nigeria se hablan unas 400 lenguas. Pues a saber cuáles. En fin, ya digo, esto es un poco, y sobre todo me parece que es significativo justamente porque son profesores de secundaria y personas que se relacionan directamente con la inmigración. Que los concejales también, pero yo no esperaba los resultados de los concejales, que son mucho más ajustados que no los de los profesores. En fin, esto por una parte, porque a lo que quería ir, y luego ya digo que modificaré un poco el tema, es a la convivencia, porque justamente este proyecto era para ver qué hacíamos con estas lenguas. Y, claro, nuestro planteamiento es que la integración es una vía de doble sentido donde el reconocimiento de las identidades es fundamental. Es decir, no podemos integrar a alguien al que de entrada le estamos negando su identidad. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos aporta realmente y no una versión impostada, como puede ser la lengua oficial, que en muchos casos ni siquiera la conocen. Pero antes de llegar aquí, quería hacer otro repaso porque ayer me recordaban que otra vez que estuve aquí, acabé diciendo que yo siempre predicaba modelos para dinamizar el uso del catalán y eso, pero que luego en aquel momento tenía hijos adolescentes en casa y me veía incapaz de lograr que mis hijos hablasen en catalán con sus amigos. Desde entonces no ha habido muchos cambios en este sentido, pero sí que al mayor logré convencerle y me dijo que bueno, con los amigos que ya tenía no, pero con los nuevos iba a hablar en catalán. Y realmente la cosa cambió cuando un amigo suyo, que era de Sant Adrià de Besòs, que es la quinta esencia del suburbio en el área metropolitana, es decir, el más suburbio de los suburbios, un amigo le dio las gracias por haberle hablado en catalán porque gracias a eso había encontrado trabajo.
El otro entrena un equipo de niños de fútbol y yo le dije que, como yo siempre he predicado, que si en lugar de invertir tanto en la escuela y en la normalización hubiésemos invertido en el deporte y en el ocio, seguramente habríamos tenido mejores resultados en cuanto a la normalización, pues le dije que si hablaba en catalán a los niños le pagaría por entrenamiento. Pero claro, tenía que comprobar si era cierto y no me dejaba ir a los partidos. Al final fui y yo diría que vamos, que la cosa no funciona porque se pasó cosas que podían ser cualquier lengua y lo único que dijo en catalán fue va nois, que tampoco es ningún esfuerzo. Pero, claro, lo que se ve, bueno, ya que estoy en el fútbol, el domingo pasado encontré a una madre de un compañero de mi hijo, en este caso, que juegan a fútbol desde pequeños, ahora ya son mayores, pero siguen jugando. Y hacía tiempo que no nos veíamos, me vino a saludar y me dijo, ¿vienes poco por aquí? Y bueno, yo siempre vengo cuando juegan en casa. Pero se lo dije en catalán y se acabó la conversación. Yo hacía tiempo que no la veía y esto ya pasaba antes, pero veo que sigue pasando. Bueno, esto como pequeño retrato de la situación, porque yo siempre he dicho que a pesar de las cifras, el catalán está en retroceso. Ahora por primera vez he visto que estamos en, ¿cómo era? Una involución flagrante, ¿no? Era sin precedentes. Pues yo os quería mostrar un poco de los precedentes, un poco para no atribuir la responsabilidad de esta pérdida en el uso del catalán a las nuevas migraciones. Este mapa está basado en el censo de 1996. Era el uso del catalán y era población de 2 años o más que saben hablar catalán, ¿no? Y aquí veis según los colores, ya se ve que en el Baix Llobregat y el Vallès la cosa ya no llegaba al 70% y así. Pero bueno, viendo este mapa, pues, no está mal, ¿no? Mi problema es que me dedico a las lenguas amenazadas y he visto varios mapas de lenguas en proceso de sustitución. Y mi lectura de este mapa fue esta. Es decir, si vamos a las comarcas donde más del 90% dicen que saben hablar catalán, estamos hablando del 96%. La cosa queda así. Y lo que vemos es que la costa, menos el Montsià, ya ha caído del todo, el Pirineo también, y esto es la comarca de Lleida. Entonces, este mapa lo publiqué en un artículo en 1999 y lo que decía es que si se fragmentaba este corredor entre Lleida y Barcelona, la cosa realmente se complicaba mucho. Hay que decir que mi artículo pasó, creo que ha sido el más leído de los que he escrito, y eso que yo no soy especialista en catalán, fue un encargo, o sea, una interpretación del futuro del catalán desde la perspectiva de las lenguas amenazadas. Pero pasó desapercibido, es decir, que antes cuando alguien decía algo así teníamos un drama nacional y cuando salió este artículo nadie dijo nada. No sé si hay que interpretarlo como que me daban la razón, pero bueno, no sé si puedo ser tan optimista. El caso es que en 2011 apareció, y esto ya no es mío, ya veis aquí, Institut d'Estudis Catalans, la Dieta de la Llengua, etc. Y fijaros en esta Y que está claramente marcada. Aquí no se ven tan claros los colores, pero ya hay solo 3 comarcas que tienen, vamos, el uso más alto. Vamos a entrar. Pero que este corredor ya se ha fraccionado. Y antes os he dicho que hablaría de la Segarra porque es esta comarca de aquí, y ya veis que no está entre las más oscuras. En esta comarca hay una empresa, una cooperativa, que se llama Àrea de Guissona,
y al principio reclutaron a mucha gente del área metropolitana, aparte de inmigración, como ya habéis visto, que ya tenían un porcentaje alto. Pero era una comarca muy deshabitada, donde de repente llegó población venida del área de Barcelona y aquí sí que empezó una difusión del catalán sin precedentes en la zona, del catalán, del español sin precedentes en la zona. No. Pues no sé a qué hora lo has puesto porque yo he empezado. Yo he comprobado, ¿eh? Tú lo habrás puesto cuando has empezado tú. Bueno, sí. Me dará un poco más porque lo ha puesto antes. Me han dicho media hora y yo estoy pensando en la media hora. Eso. Bueno, en todo caso, eso es lo que quería mostrar, que ya tenemos una historia y que realmente ahora lo tenemos muy difícil. Entonces, ¿cuál sería el papel de la inmigración? Hicimos otro proyecto, en este caso pequeñito, con encuestas cualitativas, pero hablamos con personas que habían ayudado a difundir, que el hecho de haberse encontrado con la situación en Cataluña les había hecho reflexionar sobre su propia situación. No leeré todos los textos porque entonces sí que me llevaría a... Vamos, os los comento porque si no, no llegaré al final. Esta chica es chilena, es mapuche y al principio le pareció que esto de hablar en catalán era un problema y eso, pero a medida que lo estaba aprendiendo cuando la entrevistamos, esto le hizo reflexionar sobre la situación del mapuche y dijo que aprendería mapuche. No sé si lo ha hecho, pero era su intención. Esta sí que fue significativa, una chica tártara. Sus abuelos hablaban tártaro, los padres ya no, y ella manifestó explícitamente que el hecho de haber venido a Cataluña le había hecho reflexionar sobre la situación del tártaro, habla catalán y empezó a estudiar, buscó a los tártaros en Barcelona para recuperar esta lengua. Y aquí por lo menos sí que puedo citar, dice, cuanto más catalán hablo, más tártara estoy. Y esta chica peruana, también cito, dice, lo que nos está pasando aquí, o lo que está pasando aquí, nos ha hecho ver lo que está pasando allí. Es decir, viendo lo que pasa en Cataluña, les ha hecho reflexionar sobre lo que pasa en Perú con las lenguas. Bueno, el caso de la Masic es bastante espectacular. Un colega mío africanista, Matías Brensinger, dijo, lo tengo que citar porque me encantaría que fuese verdad, pero no lo sé, lo dijo él, que el hecho de que en Cataluña se hubiese reivindicado tanto el Amazigh había conseguido que en Marruecos se empezase a utilizar materiales o se estudiase el Amazigh en la escuela. Esto es muy reciente, de hace muy pocos años. Un chico senegalés que habla Wolof y esta chica, ella es polaca, su lengua es el polaco, pero aquí descubrió que en Polonia también se habla casubio y ella hizo un trabajo de investigación sobre el casubio. Bien, dicho esto, voy a lo que iba, porque ha salido la cuestión del bilingüismo. Salió ayer por la noche, pero yo estaba demasiado cansada para intervenir. Y desde luego yo sí considero que el bilingüismo es un arma letal para la diversidad lingüística. No me remito a la situación en Cataluña, hablo en general. Yo no conozco ninguna comunidad lingüística bilingüe que se haya mantenido estable, ni en la historia ni en el mundo. Entonces,
no creo que los catalanes seamos distintos en este sentido. Si nosotros hicimos este proyecto e identificamos estas lenguas, hay que decir que, según cálculos que no hemos hecho nosotros, entre el 10 y el 12,5% de catalanes no tienen ni el catalán ni el castellano como primera lengua. Es decir, para mí esto no es una comunidad bilingüe, es una comunidad multilingüe. Ya digo, el interrogante es qué hay que hacer con todas estas lenguas. El hecho de que en Cataluña se hablan 300 lenguas se ha introducido mucho en el discurso. Incluso Ciutadans cambió el discurso porque siempre estaban con los derechos individuales, y cuando la gente empezó a decir muy bien derechos individuales para hablantes de 300 lenguas, se acabaron los derechos individuales, ya no los han vuelto a mencionar, ¿no? Pero justamente con el debate por la independencia ha vuelto a reaparecer, y eso es lo que decía ayer Miquel Àngel, el bilingüismo como deseo. Yo la verdad es que no puedo entender cómo, ante un planteamiento que en cualquier caso es inédito, solo se nos ocurre pues eso, pensar en soluciones trilladas y no pensar en algo nuevo, que seguramente es lo que nos conviene. Pero lo que más me preocupa es que en el discurso, porque dicen, no se habla sobre qué pasará con las lenguas en la Cataluña independiente, pero cuando se habla, de lo que se habla es del bilingüismo. Y esto ignora radicalmente a este 10% de la población, que ya ni se plantea cuando son personas que participan muy activamente en el proceso. Ya que estábamos en el fútbol, encontré a un nigeriano que juega en el equipo de mi hijo, es Igbo, de Biafra, y me dijo que ellos habían ido a la vía catalana porque para ellos esto es un modelo. Solo como ejemplo, pero son catalanes y yo creo que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, yo creo que esto lo ha fomentado sobre todo Esquerra, porque Convergencia era bilingüista, ya lo sabíamos, pero Esquerra hace pasar por delante el proyecto de la independencia al de la lengua. No sé si tienen razón o no en esto. Pero si a mí me preocupa este planteamiento es porque es volver a un criterio étnico que yo creo que estaba superado. Los de Esquerra me invitaron a mí a un coloquio hace ya tiempo, ahora 1 año y medio, sobre eso, las lenguas en la Cataluña independiente. Hay que decir que no quiso ir nadie, si es que existe, que optase por el catalán como única lengua oficial. Pero vamos, mis compañeros de mesa eran todos radicalmente bilingüistas y a mí me consideraron una ácrata, que hacía siglos que no encontraban gente así, me dijeron. Pero en cualquier caso se está ignorando a esta parte de la población. Me parece un error empezar tan mal. Y el error más grave me parece recuperar este criterio étnico. Yo también me di cuenta de esto personalmente porque justo en este coloquio uno de los argumentos que sacó uno de los ponentes, que fue el primero que sacó un artículo, es Eduard Voltas, en la prensa defendiendo el bilingüismo de la Cataluña independiente, sacó a colación su abuela aragonesa. Yo también tengo una abuela aragonesa y vamos, eso a mí no me hace plantear nada, pero sí que me di cuenta que cada vez me tocaba más sacar a pasear a mi abuela aragonesa, cuando en realidad yo la he tenido siempre y no me parecía ningún hecho fundamental a la hora de hacer mi elección lingüística. Si seguimos con la familia, ninguno de los nietos de mis padres
es, quiero decir, mis hijos y mis sobrinos, ninguno es catalán de pura cepa, todos están muy mezclados en varios continentes. ¿Qué sentido tiene recurrir al criterio étnico? Y hay un fenómeno que es Súmate, que está recurriendo a este criterio y yo desde luego no lo comparto en absoluto. Es decir, el planteamiento bilingüista me parece que se basa en un criterio étnico que no comparto. Creo que tenemos la oportunidad de crear un país multilingüe, que es lo que tenemos en realidad, y me ha gustado mucho, he anotado una de las intervenciones, una de las frases de Caamaño cuando ha hablado de la libertad de uso y no discriminación. Ya sé que es muy difícil plantearse esto con 300 lenguas, pero si el reto ya es bastante complicado, este me parece mucho más sencillo que la propia independencia. Gracias. Sí. Por cierto, me he olvidado. Gracias en unas 50 lenguas de las que hemos identificado. Despois que interventía, teremos ocasión de establecer unha quenda de intervencións para o xente público. Se quere fazer alguna pregunta tanto a Carma como a Cantía ou unha intervención na conta, pois vai non poder facer. Sí. Están aí. Ben, pois, en primeiro lugar, sí, escoítase máis ou menos, non? En primeiro lugar, quería agradecer o convite ao Consello da Cultura Galega para estar hoxe aquí e falarvos deste título que me veu dado de Inmigración e Multiculturalidade e tamén pois agradecer a presentación e o feito de poder compartir mesa con Carmen, que foi un placer escoitala. Dicía un pouco que ese título me veu dado non tanto por xa comezar a rosmar, que xa tamén é así como un rasgo de idioma moi característico, sino porque creo que un pouco unha faena levar a palabra multiculturalidade no título, porque nas análises que se fan habitualmente sobre as filosofías políticas de integración das persoas migrantes, tanto no Estado como as que se teñen feito en Galicia, pois o que se conclúe é que non existen políticas de integración feitas desde perspectivas multiculturalistas. O multiculturalismo como tal, no momento en que no Estado se comezou a reflexionar sobre sobre a maneira de integrar, acoller a poboacións que viñan de diversos países e que podían traer distintas orixes culturais, se fixo desde perspectivas que se denominan habitualmente interculturais. E aquí temos o primeiro dos problemas agora de abordar a cuestión da multiculturalidade, non? Que a perspectiva intercultural como tal no Estado emerxeu como unha filosofía propia de integración das persoas migrantes, como se fose unha especie de vía intermedia entre o multiculturalismo e o asimilacionismo, cando en realidade a perspectiva intercultural no fondo era unha pequena defensa que os e as multiculturalistas estaban a facer a finais dos 90, dun multiculturalismo que estaba comezando a ser moi criticado polo auxe do neoasimilacionismo. Polo tanto, estes multiculturalistas, por exemplo, do ámbito canadiense, comezaron, como Kim Litzka, por exemplo, comezaron a dicir é que o multiculturalismo non supón un enclaustramento en culturas separadas, sino unha convivencia intercultural. E aquí xa topamos a palabra. Aquí xa topamos a palabra que despois se repetirá ata a saciedade en plans de integración, en directivas para integración de migrantes e xa topamos a especie de recreación que se fixo desde un Estado que ten problemas para xestionar unha diversidade cultural previa á chegada de poboación procedente do estranxeiro e que decide deixar ese apelido multicultural, non digo nin para ben nin para mal, non estou intentando presentar unha análise descriptiva do multiculturalismo ou prescriptiva, por así decirlo, sino que decide adoptar ese termo intercultural como unha especie de vía media
a integración. Así que este concepto de multiculturalidade eu penso que é un pouco problemático, non sei se para pensar as políticas de integración no Estado e en Galicia en concreto, pero sí, en xeral, como concepto dotado de identidade propia en tanto que filosofía de integración. Bueno, feito este primeiro punto de partida, queríamos tamén aclarar que un pouco o que vou presentar son así unha serie de ideas que pretende máis estimular o debate que presentar resultados de investigacións propias sobre o feito, sobre a presenza de outras linguas, das linguas outras en Galicia, porque apenas hai nin información estatística nin investigacións ao respecto. Así que o que vou é, máis que nada, presentar un contexto xeral que nos permita un pouco aproximarnos a esta cuestión de migración. Teño un pequeno problema coa presentación. Desculpad un segundiño. Problema que ven derivado que este OpenOffice eu o fixen con software privativo. Non, porque tiña animacións, por iso non trouxen en PDF. Pois vamos a baixar un segundinho a presentación e conto volo de palabra. Traíavos un gráfico sobre canta é a poboación inmigrante en Galicia, así que vou volo contar de palabra, vai ser así un pouco unha certa ristra de números, pero espero que podamos aterrar todos e todos xuntos. Habitualmente existe unha asociación entre inmigración e estranxeiría, de tal maneira que soemos concebir que a poboación inmigrante é aquela que posúe nacionalidade estranxeira e, polo tanto, que ten unha nacionalidade distinta dado o estado na que reside. Se nos quedamos con este criterio bastante restrictivo do que é unha definición de inmigración, pois en Galicia temos unhas pouco máis de 100.000 persoas en número decrecente e en proporción sobre o total da poboación tamén decrecente, que está actualmente en torno a un 4% sobre o conxunto da poboación. Sin embargo, habitualmente soemos considerar que tamén son inmigrantes, polo menos dun punto de vista estritamente demográfico, aquela poboación nacida no estranxeiro e que en algún momento veu residir aquí. Esas persoas xa son bastante máis. Son concretamente unhas 225.000 persoas. É dicir, un 8%, prácticamente duplican o colectivo de nacionalidade estranxeira. E ainda nos falta un terceiro elemento que podemos aquí engadir á sopa, que é todas aquelas persoas que veñen de outras comunidades autónomas e que en termos, si queremos, puramente demográficos e que, desde logo, para obxectivos de normalización lingüística, probablemente deberían de ser incorporadas ao cómputo. Esas persoas, concretamente, as persoas nacidas noutra comunidade autónoma, pero que residen en Galicia, polo tanto, que en algún momento inmigraron á comunidade autónoma, son aproximadamente, disculpade que a ausencia do gráfico como un pouco a maneira de presentar, unhas 145.000 persoas. É dicir, en termos puramente demográficos e quizáis con interese para políticas de integración e con máis interese para políticas de normalización, estamos falando dun colectivo dunhas 365.000 persoas e dun 13% sobre o total da poboación galega. O sea que un fenómeno dunha magnitude estatística bastante limitada se o restringimos o concepto de estranxeiría, se temos unha imaxe, unha noción un pouco máis ampla do que pode ser a inmigración, pasamos unha proporción, se cadra un pouco máis considerable. Un pouco máis considerable e que debería de ser capaz de darnos información ou de termos fontes estatísticas que nos permitisen, agora sí que volvemos, agora sí que está a funcionar, como estas. Este é un mapa da cidade de Londres, elaborado cos datos do censo de 2011, no que se ve a distribución daquelas linguas máis empregadas, alén do inglés, en distintas zonas de Londres. Ademais de ver que hai unha ristra de linguas considerable e non están todas, están simplemente as máis faladas, podemos ver tamén patróns de segregación residencial de certos colectivos de orixe nacional, ou polo menos de pertenza a unha comunidade lingüística, cando menos. E isto danos unha certa idea de onde se poden ubicar colectivos con certos dereitos lingüísticos individuais que se poden atallar, se cadra con escolas que estén ubicadas en certos barrios, ou, en fin, nos permite, é un gráfico e unha información estatística que permite deseño de políticas públicas, desde logo. Creo que Carmen xa tamén fixo referencia un pouco a información que temos para Cataluña. Creo que teño un problema porque non teño ningún gráfico. Non sei moi ben
Non sei se intentar pasar a presentación a PDF e se a cousa funcionará. Así... Porque se non vai estar complicado. É que este tipo de charlas Quería susténtanse pedirvos moito nos datos. disculpas, creo que a... Podemos pasar eso a un PDF? ou en PowerPoint, a culpa é miña por facelo en software privativo. Pero déixame ver se agora funciona. Non, acabo de facelo en PDF agora mesmo. Déixame ver a ver se funciona. Como eu sei, non teño ningún gráfico. Cero gráfico. Sí. É comprensible a... Disculpade, a verdade, quería pedirvos, traio unha presentación na que apenas hai texto, son todo, prácticamente todo gráficos, esta é a presentación, tal. E neste tipo de charlas demográficas, pois, non chegan con reflexións, nin chegan con conclusións. O que se necesitan é ver os datos sobre os que se sustentan. Entón, imos facer... Susana acaba de facer maxia. No, foi que... Muchísimas grazas. Pois moi ben, pois alguén por aí atrás fixo maxia e podemos ver os datos, non? Pero, bueno, en todo caso, era moi comprensible. En calquera caso... A preocupación da Antía. Sí, desculpade, a verdade, sei que isto mete ruido un pouco na comunicación. O gráfico do que vos presentaba a información ao comezo era este, onde podedes ver a poboación estranxeira, a nacida no estranxeiro e a poboación nacida noutra comunidade autónoma, tanto en números absolutos como na proporción que representa sobre o total da poboación. Trae aquí un gráfico da distribución por principais países de nacemento, onde se ve tamén como este matiz entre estranxeiría e nacemento en un país estranxeiro ten a súa importancia, porque nos permite ver que temos unha proporción importante de poboación nacida en Suiza, casi 8%, pero que probablemente teña certo vínculo con anteriores procesos de migración galega, aínda que non toda se cadra parte, co cal nos permite ter unha idea se cadra un pouco máis adecuada. Ben, este é o gráfico que quería traer, aínda que máis ou menos eu creo que se presentou. Vedes que, pois, no caso de Cataluña, dispoñen de bastantes investigacións e diversas fontes estatísticas que nos permiten achegarnos á realidade das linguas outras, que non das outras linguas do Estado. E vedes que a posición do galego dentro das linguas máis empregadas, que non son nin castelán nin catalán, é unha sexta posición, en na que non é exactamente o que quería poñer de relevo, sino o feito de que se recolle nalgún tipo de fonte estatística oficial realizada por un instituto de estatística aquelas linguas que teñen unha presenza, se cadra evidentemente minoritaria en relación ás linguas oficiais, pero que sí están presentes en contextos de interacción cotiá. Ben, e supoño que agora está desagardando que vos traia este gráfico para aquí, pero non o teño. Eu creo que a mellor aproximación que teño á realidade do plurilingüismo en Galicia é esta. E agora vos conto por qué. Este é un dibuixo feito por un neno, unha nena, verdad que non sei exactamente por quen. Saquei o dibuixo dunha memoria dun premio que recibiu no 2012 o Colexio Ponte dos Brozos de Arteixo, non sei se hai aquí algún profesor dese cole, por un programa para aprendizaxe de español a través de iPad para persoas de nacionalidade estranxeira. Non sei se sabedes ou manxades algo de xeografía de Marrocos, intuídes máis ou menos onde ese neno ou esa nena quixo poñer as flechas, dades vos conta de máis ou menos a que zonas de Marrocos pode corresponder. Si o dibuixo, quer dicir, a escala cartográficamente ten algún problema, non? Bueno, pois, intuitivamente eu penso que hai unha flecha que sale de Benimelal, concretamente a que está se cadra tirando para o Atlas, por así decirlo, e a outra das flechas que está un bocado máis abaixo no interior parece querer indicar a zona de Genifra, que nunha enquisa que fixemos no ano 2006 co colectivo migrante marroquí en toda Galicia saíron como as dúas zonas de procedencia principais da inmigración marroquí. Tampouco sei se sabedes cales son os idiomas falados caleo, idioma falado maioritariamente pola poboación residente en Genifra, segundo o censo de Marrocos o de 2004, que é o que temos máis recente. En Genifra, o 83% da poboación declara como primeira lingua mazig. En Benimelal depende un pouco das... Podesme corrixir, porque a verdade eu non son filóloga, como xa comentei antes, pero en diversas zonas, que sí son zonas de procedencia da migración marroquí a Galicia, predomina entre un 70 e un 76% tamén o amazig. E que o que pasa
neste cole de Arteixo, que, por suposto, xa antes de comezar un pouco a analizar a cuestión, tamén quero expresar non esa sensación que comentaba Carmen, non de que tivemos unha acollida educativa da poboación migrante excepcional, dados medios, os recursos e a formación existente, polo tanto non pretendo nin ridiculizar, sino simplemente tomalo como exemplo, da primeiro lugar da escaseza de datos, de coñecemento, e o que nos leva ás veces a planificar accións que se cadra poderían ter outro tipo de orientación, non? Bueno, pois, como é a convivencia lingüística aquí en Arteixo desde o punto de vista dunha rapaza de nacionalidade marroquí que viva unha xeración 1.5 que reside en Arteixo? Bueno, é unha persoa que evidentemente, como todos e todas podemos supoñer, vai ao cole, recibe pois bastantes clases en castelán, dáse de conta de que hai unha outra lingua subalterna que o galego, que ten unha presenza, pero que non é unha lingua de prestixio, ainda que probablemente escoite por aquí e por alá. E, ao mesmo tempo, pois, ten unha serie de eventos ao longo do ano nesa escola e ten pois, un profesor de reforzo que lle ensina, que lle aprende árabe. E, ademais, pois, ten unha serie de festas e de eventos interculturais os que, bueno, pois, leva un cuscús, que de rillar que non falte, pois, presentase as súas festas, convídaselle a cantar en árabe, bueno, o hijab mellor, dixo mellor, se cadra mellor non, e un pouco pois ten ese tipo de presenza alterizada, bastante regulada e con unha performance pois a que ela se adapta, non? E cando volve a casa, pois probablemente fala a lingua materna, que en boa parte dos casos, segundo puidemos observar, é o amazigh. Polo tanto, o que ten esta rapaza, supoño, aparte de ser o postcolonialismo encarnado, eu creo en un certo cacao na cabeza en torno á posición dunhas linguas e doutras en distinto tipo de realidades e, desde logo, na súa sociedade de acollida. Non? En fin, pois, por seguir continuando, quería analizar tamén un pouquiño, máis ou menos, ainda me queda tempo, como pensou o plan de normalización lingüística, este plan do que estamos iba a decir celebrar, pero a verdade é que non me atrevo moito a empregar esa palabra, non? Os 10 anos na actualidade. Como plantexou, como introduciu a inmigración na articulación do plan, tanto no que é a parte máis retórica como aquela que é máis propositiva, por así decirlo, non? Pois, en primeiro lugar, a maneira de introducir a inmigración é desde a perspectiva demográfica. Sabedes que aquí a demografía, cando se fan enquisas, a xente non lle interesa moito, pero na retórica propositiva política é de tremenda importancia, especialmente se vai aliñada nos presupostos do alarmismo demográfico. Polo tanto, hai un plantexamento bastante demográfico da cuestión de inmigración. E, en primeiro lugar, se nos presenta unha Galicia que alimenta repoboacións, que ten alimentado históricamente repoboacións, e que foi a comunidade hispánica máis homoxénea étnicamente. Aquí se cadra tamén empezamos a ver tamén a utilización do criterio étnico e como esa idea de que hai unha inmigración ameazante para a posición hexemónica do galego, que ata agora era unha posición hexemónica en parte porque éramos unha comunidade étnica, é dicir, éramos aborixes, éramos unha comunidade homoxénea étnicamente, non? E se a inmigración ten unha certa consideración de ameaza, como tal e como di o propio texto, e está a indicación en negrita é miña. Comentas, ademais, que nos últimos 20 anos, desde que existe autonomía política, Galicia só aumenta a poboación por medio da inmigración e que temos 83 etnias que realmente eran 83 nacionalidades presentes na distribución, o reparto por nacionalidades da poboación de nacionalidade estranxeira na sociedade galega. Por lo tanto, que hai, en primeiro lugar, unha interpretación restrictiva da inmigración vinculando a estranxeiría, esta primeira interpretación da que partíamos. En segundo lugar, hai unha certa linguaxe de reforzo étnico da comunidade galega frente a cal a inmigración supón unha ameaza. E, en terceiro lugar, hai esta especie de discurso de alarmismo demográfico de que Galicia só crece pola inmigración, que existe unha baixa natalidade, dentro do cal a inmigración parece ter un certo papel redentor, por así decirlo. De aquí se derivan unha parte de análise na que, o meu modo de ver, está, en certa maneira, un pouco prexuiciada. Por exemplo, cando se afirma que parece verosímil que o aumento dos que non falan nunca galego, se cadra estaba na frase anterior, ou cortar así as frases, do 6,13 a case o 13%, teña que ver coa morte de vellos monolingües e co inicio da inmigración. É dicir, é un fenómeno demográfico, a perda de persoas monolingües, cando realmente debería de ser ao revés, é dicir, temos unha poboación que ten unha esperanza de vida alta, mesmo
máis alta con respecto da media estatal e máis alta con respecto a outras comunidades autónomas, polo tanto, podemos manter a máis monolingües e, ademais, como temos unha fecundidade baixa, que por aí por onde non estamos conseguindo esa renovación lingüística, digamos que esta situación demográficamente tan catastrófica permítenos manter o idioma, é dicir, ese discurso é plausible. Ademais, tamén hai que ter en conta que se analizamos os datos da enquisa de condicións de vida, unha das poucas fontes nas que temos elementos estatísticos para poder analizar esta cuestión, nos saldos de perda de 300.000 persoas monolingües en galego entre 2003 e 2008, a poboación inmigrante, como que se cadre lóxico, contribúe un 2,8%. E inmigrante como tal, tanto nacida noutra comunidade autónoma como nacida noutro país estranxeiro. En segundo lugar, eu creo que outro dos prexuizos analíticos que se pode derivar é esta cuestión da poboación latinoamericana e a súa suposta preferencia polo castelán, que eu creo que é un tema que tamén é moi recurrente en Cataluña, no discurso de certos partidos políticos, e se cadra tamén ten certa permeabilidade social este discurso, e que tamén temos presente aquí. A actitude dos inmigrantes varía segundo as procedencias, así os sudamericanos que axiña captan a desigualdade de estatus legal do castelán e do galego e o hábito social das conversas bilingües instálanse no castelán como nunha base segura e cómoda, polo que tarde ou nunca aprenden o galego, mentras que os procedentes de África parece que teñen outro tipo de actitude ou de disposición. Non temos información que nos permita demostrar se isto é certo no caso galego. No caso catalán, si existe unha investigación de Solanes e outras persoas, Ángeles Pascuals, que demostran que a poboación latinoamericana residente en Cataluña é a que ten máis coñecemento do catalán, un 19% frente a un 7% de outros colectivos de outras orixes. Porque a través dun análise de regresión, determinaron que os factores que máis influen no coñecemento do catalán son o tempo de estadía, e sabemos que a poboación latinoamericana ten un tempo de estadía maior frente a outros colectivos, por exemplo, romeno, que chegaron un pouco posteriormente, en magnitude así, ao bruto, o país de procedencia, que no fondo é un proxy, é dicir, un efecto indirecto, en certa maneira, da lingua materna, e o nivel educativo, é dicir, a maior nivel educativo, maior coñecemento do catalán. E como a inmigración latinoamericana asentada en Cataluña ten, de media, un maior nivel educativo frente a outros colectivos, polo tanto, o seu coñecemento do catalán é maior. E o seu potencial uso, derivado dese maior coñecemento, é maior. En fin, entón, desde que Eixos estamos a incorporar, polo menos desde que Eixos pensou o plan de normalización lingüística, a incorporación da normalización no colectivo migrante. Bueno, un dos primeiros eixos é a experiencia de migración galega na conservación da cultura propia, en toda unha serie de reflexións sobre o mantemento de identidade da cultura e da lingua nos países de migración e como iso pode dar certas pautas para a conservación da cultura propia. Unha certa actitude humanista que se desprende un pouco do análise dos beneficios, principalmente demográficos, mas non só do plan. Despois, en enfrontar a oferta formativa de galego a partir de colectivos de base nacional, por exemplo, coméntase o que se propón neste plan de normalización lingüística é que a previsible organización de entidades que agrupen e cohesionen os inmigrantes por nacionalidades de orixe, e logo di necesaria mesmo por razóns de seguridade e interlocución, que aí a mí chirríame un pouco, pero, en fin, se ese o ámbito no que a Xunta de Galicia localice simultaneamente específica oferta lingüística e cultural galega, é dicir, atallar a cuestión por grupos nacionais, non? É un pouco a maneira de enfrontar. Aproveitar o carácter lusófono de parte da poboación inmigrante, é dicir, temos perto dun 20% de persoas procedentes do estranxeiro que veñen de países nos que potencialmente a lingua é materna e o portugués, é dicir, tanto Portugal en primeiro lugar, que é o primeiro país de procedencia das persoas nacidas no estranxeiro, como tamén Brasil e en menor medida Cabo Verde e xa en moita menor medida outros países de lingua oficial portuguesa, co cal é certo que este enfoque é bastante adecuado e, por exemplo, por poñer un exemplo distinto ao caso do Colexio Ponte dos Brozos, o que se ten feito en Burela de insertar lingüísticamente a poboación migrante a partir da cuestión do crioulo, creo que é unha experiencia tremendamente positiva. E, por último, eu creo que hai outro dos eixos que sobresaen na leitura do texto, que é a cuestión de plantexar a identidade galega, de propoñer esa identidade galega como un espello no que se reflexen esas outras identidades que se presentan de maneira alterizada. E coméntase concretamente facilitar a creación de casas de América e África, é dicir, de casas continentais,
e logo árabe eslava, quizás, non sei se teñen uns criterios, non sei se tanto lingüísticos ou étnicos, unha mestura de ambas as cuestións, nas que os inmigrantes podan manter as súas raíces, pero nas que teñan cursos de lingua e cultura galega dados en clave de identidade, é dicir, que a identidade se plantexe dunha maneira especular para o proceso de normalización lingüística. Ademais, e vexo que me saltei un dos puntos, hai un enfoque da educación e da presenza da lingua galega na educación pretendidamente desde a diversidade cultural e o que se propón é que se regula de que a diferente cultura dos inmigrantes se utilice nas aulas como contraste do que os alumnos galegos tamén teñen que aprender para se faceren cidadáns solidarios dun mundo globalizado. Os cidadáns galegos, os cidadáns e as cidadás estranxeiras, se cadra xa son solidarias dun mundo globalizado. É dicir, temos un pouco esta dialéctica que no fondo é profundamente alterizante, no sentido de que trata unha poboación migrante como aquela outra. En fin, e non sei se cadra seguir resumindo ou recortando un pouco a intervención. Quería presentar un pouco os datos que temos máis recentes, que son do ano 2008, derivados da enquisa de condicións de vida. Sabedes que antes podíamos ter actualizacións desta información a partir de datos censais, pero que actualmente xa non dispoñemos desa información polo cambio de metodoloxía do censo. A lingua na que aprenderon a falar unha poboación que reside en Galicia por lugar de nacemento. Vemos que poboación inmigrante, tanto nada noutra comunidade autónoma como noutro país, hai poboación que aprendeu a falar en galego, é dicir, non toda trae un idioma que non sexa o galego, e hai poboación que menciona as dúas, castelán e galego. Polo tanto, a poboación inmigrante non é poboación que descoñeza por completo o idioma galego. O grado de entendemento, que en xeral sabemos que é alto para o conxunto da poboación, tamén para a poboación migrante, tanto a de outras comunidades autónomas como a que procede do estranxeiro, tamén é relativamente elevado. E a capacidade de falar en galego, aquí este indicador sí que xa amosa unhas claras diferencias, non nas que está en torno, aínda que en algúns casos non chega a mitade da poboación aquela que di que máis ou menos sabe falar moito ou bastante galego e a outra mitade que di que non sabe falar apenas ou nada. En canto aos medios, este gráfico, a verdade, eu penso que é un gráfico esperanzador se queremos pensar a cuestión do idioma galego desde a inmigración, desde a posición subalterna que é a inmigración ou que é dunha persoa migrante, que son os medios polo que as persoas aprenderon a falar galego en función do lugar de nacemento. E vemos que, evidentemente, como se cadra pode parecer obvio, a familia ten un papel menor do que ten para o conxunto da poboación ou para a poboación nativa na aprendizaxe do galego, porque probablemente xa membros da familia que sexan da mesma procedencia e, polo tanto, non existe esa fonte de socialización. Pero, sin embargo, vemos que sí é importante, ainda que moito menos, e o que toma máis relevancia son amigos ou amigas, veciños e veciñas e as relacións que se establecen no traballo. Polo tanto, siguen sendo elementos de socialización primaria ou de relación entre pares os que facilitan a aprendizaxe do galego. É dicir, que non é unha aprendizaxe, idesme disculpar, o concepto inducida no sentido de regulada no ámbito escolar e, polo tanto, planificada, que xa sei que a escola tamén é un ámbito de socialización, ou a través de outros mecanismos como cursos ou de ver a televisión, sino que está inserta no marco das relacións. E isto é positivo para falar de integración das persoas migrantes, porque implica que hai interacción e hai contacto, e penso que tamén é positivo para falar da maneira en que se pode transmitir e considerar a lingua galega no sentido de que implica que sigue un pouco viva eses mecanismos de transmisión a través de socialización primaria e informal, por decirlo rápido, e se cadra un pouco mal. En canto á lingua na que falan habitualmente, vemos que as persoas inmigrantes de outras comunidades autónomas e de outros do estranxeiro que falan en galego sempre son unha proporción realmente pequena, pero todas aquelas que teñen incorporadas o galego en maior ou menor grau suman unha proporción que chega entre o 35% e o 40% en función de se consideramos un ou outro colectivo migrante. E se cadra estes datos, son unhas proporcións moi baixas, pero o que hai que ter en conta é que a poboación nativa, é dicir, nós non falamos coa poboación migrante. Cando se fixo a enquisa para realizar o Plan Galego de Cidadanía, Convivencia e Integración 2008-2011, que é o último que temos, non hai outro redactado, fixo unha enquisa, a típica enquisa de actitudes, e preguntouse a xente cal é o grado de contacto que vostede ten con inmigrantes en Galicia.
Entón, temos a primeira das respostas, ningún contacto. Só os ve polas rúas ou lugares públicos, pero nunca fala con eles. Que se interpretamos un pouco en clave de idiosincrasia aborixe, un pouco por manter esta linguaxe étnica que a veces lle temos certo aprecio, é un pouco como ben sei quen son, pero comigo non vai o conto, non? E isto é o caso da maior parte da poboación galega. E logo hai unha segunda categoría que os ve a miúdo, porque cadra con eles, son máis ou menos veciños ou veciñas, traballan ou estudan, van á mesma escola que as súas fillas ou calquera cousa, pero non, a non ser que a mí me interpelen, eu millor non lles digo nada. E este é o caso do 70% da poboación, que non se dirixe á poboación inmigrante. Polo tanto, eu creo que o feito de que casi nun 40% contesten na lingua na que se lles falan, sendo este galego cando é o caso, eu creo que nos fai pensar que é unha boa posición pensar a normalización lingüística desde unha das posicións máis subalternas que existe nunha sociedade que é a posición das persoas migrantes. Grazas. Moitas grazas. Pois, moitísimas grazas ás dúas intervenientes. Cumpriron bastante ben co tempo que tiñan establecido, bastante ben. Os minutos de nada, entón danos tempo a unhas pequenas intervencións, dime Susana, por 5 minutos. Susana di 5, podemos darlle 6 ou 7 minutos ás intervencións da vosa parte, que seguramente son do máximo interés. Hai unha intervención por aí, se levanta a man. Se aquí, Miguel, por favor. Bueno, ahora voy a poner en marcha nuevamente la propuesta de potenciación de la competencia multilingüe pasiva y voy a hablar en catalán. Moltes gràcies a totes dues ponents per les dades que han aportat. En relació amb la intervenció de la Carme, jo faria algunes matisacions, perquè certament entren una mica en contradicció amb alguna de les idees que jo vaig plantejar ahir en la meva intervenció. Em deia Segura, el cognom és Andrés, em deia en relació amb la meva intervenció que havia notat un to pessimista en els meus plantejaments. No sé què deu pensar ara en relació al plantejament que ha fet la doctora Carme Junyent. Bé, ja sabeu que les valoracions que es fan sobre les llengües sovint es fan en funció de les expectatives que tenim. És difícil objectivar una mirada, en definitiva, sobre l'estat de salut, per dir-ho d'una manera, d'una llengua. Tot referint-nos a la llengua catalana, aquestes expectatives jo diria que han de descansar sobretot amb una foto fixa dels grans col·lectius lingüístics que tenim. I a 2013, les dades que tenim són que a Catalunya el 31% és de llengua inicial catalana i el 55,1%, és a dir, 24 punts percentuals més, és de llengua castellana inicial, com a llengua inicial. Això, quan intentem explorar el concepte fonamental, que és per a mi, més que la llengua inicial, el de llengua d'identificació, el que preveu una sèrie de mudes lingüístiques amb el pas del temps, amb determinats esdeveniments en la vida de l'individu, això es corregeix en el sentit que hi hauria un 36,4% de la població que té com a llengua d'identificació el català i un 47,6% el castellà. Hi ha un augment del català i una disminució del castellà. I els punts percentuals en aquests moments estarien al voltant de l'11%. Això per a mi és clau, és fonamental, és un indicador claríssim per veure si la llengua està anant en una direcció d'avançament, si té capacitat d'atracció o no. I aquesta dada per a mi és extraordinàriament significativa, veure aquest pas. La llengua d'identificació catalana, aquest 36,4%, està extraordinàriament vinculada
al percentatge d'usos, el que és la llengua habitual. El que és la llengua habitual. La identificació lingüística té una correspondència clara després amb l'ús efectiu. Amb l'ús efectiu. I, efectivament, hi ha hagut una davallada en l'ús detectat pel que fa a la llengua catalana. Una davallada que jo hi vaig intentar descriure unes vegades en funció d'uns contextos més que en uns altres. Efectivament, en el cas de l'ús, a mi m'agradaria dir una cosa que crec que és fonamental com a punt de partida, i és que l'escola ha aconseguit bilingüitzar la població, per tant, ha aconseguit compactar a l'alça el conjunt d'habilitats comunicatives que necessita una llengua per tenir un desenvolupament complet, però, en canvi, no ha aconseguit canviar substancialment unes pautes socials d'ús lingüístic que no li han estat favorables, sobretot a partir d'una història político-social adversa que ha tingut unes rutines comunicatives que s'han anat mantenint. Per tant, hem vist que hi ha hagut un període de bilingüització de la població, un altre d'extensió dels usos, però sobretot dels usos formals, administratius, ensenyament, mitjans de comunicació catalans, però la col·loquialitat no ha acabat de retroalimentar aquests avenços. Això és clau perquè arriba un moment, el 2000, en definitiva, el nou mil·lenni, en què, i això la Carme ja n'ha fet una referència molt clara, hi ha un canvi de paradigma. I és que, d'alguna manera, s'identifica des de l'àmbit acadèmic i després des de l'àmbit institucional que el futur de la llengua allà on es debat és en la comunicació interpersonal vinculada a la col·loquialitat. I és aquí on sorgeix la idea d'intentar establir una distribució de funcions. És en aquesta una distribució de funcions en les llengües en contacte. I aquesta distribució de funcions que hi ha en aquest mosaic immens que el GELA, el grup d'estudis de llengües amenaçades, ha aconseguit ja catalogar amb més de 280 llengües, s'ha d'intentar establir un consens de quina és l'horitzó de funcionalitat que se li vol potenciar. I és aquí on hi ha un debat entre mirades diferents. Entre mirades diferents. Jo sempre m'agafo... No vull fer una conferència paral·lela ara. Només voldria dir una qüestió. La teoria de la sostenibilitat lingüística, en definitiva, de l'Albert Bastardas, és una mica a la base d'una distribució funcional on el català, diguem-ne, consensuadament hauria de poder fer de llengua de comunicació intergrupal, en definitiva, de llengua franca, al servei d'una cohesió social, com a eix vertebrador de la cohesió social. La llengua castellana hauria de tenir uns espais de privacitat intergrupal i uns espais de comunicació, sobretot internacional, en el món, diguem-ne, hispanòfon, és el que diu l'Albert Bastardas. L'anglès tindria també unes funcions d'internacionalització i on hi hauria la discrepància més important seria justament en el paper d'aquestes 300 llengües. Quin grau, en definitiva, de presència pública se'ls ha de poder potenciar? És un dilema importantíssim. És un dilema importantíssim, sobretot des del punt de vista de la sostenibilitat d'aquesta gestió. I estic molt d'acord amb que hem de tenir una sensibilitat extraordinària per a aquests catalans, aquests nous catalans, en definitiva, que en un projecte, i tu ho has comentat molt bé, en el pas d'un projecte multicultural a un projecte intercultural, de diàleg cultural, han de poder també tenir un paper, una aportació, no només ser receptors en la nostra societat del futur. No contestaré, solo un comentario, porque estoy emocionada. Como descastada académica, habéis visto que lo del 96 se había cumplido en 1911. Digo, en 2011. Sí, en 2011. Sí.
Ya no recuerdo cómo lo ha dicho, pero en cualquier caso, el uso cotidiano, lo que yo decía que no debíamos fijarnos tanto en los ámbitos altos para entendernos de la lengua, sino en los más cotidianos, lo admitieron en el 2000. Yo también lo había dicho mucho antes, pero como yo no cuento para los académicos catalanes, me conformo con hacer predicciones. Gracias. ¿Alguna outra intervención así moi breve, por favor? Porque é moi importante chegar á hora de comer con ganas, pero non con moitísimas ganas. Unha cuestión moi puntual a señora Xunxente. Unha persoa como vostede, que é lingüista recoñecida, que nos falou de que hai 300 linguas que se falan en Cataluña, a dúbida que eu teño é sobre os riscos, sobre os riesgos que pode representar o adopcionismo. É dicir, eu penso que é moi lexítimo o concepto de idiosincrasia de origen que utilizou a outra compañeira. Eu penso nos riscos que pode haber cara ao futuro por precisamente excesos dese adopcionismo. Quería saber cal é a súa opinión. Gracias. O que quero decir claramente é os riscos que pode representar para unha lingua, no seu lexítimo de defenderse para sí mesma, pola súa supervivencia, as posibles invasións lingüísticas multilingües que poidan vir de outras linguas. Nada máis que eso. Moitas gracias. Muy bien. Muy brevemente, somos Grupo de Estudio de Lenguas Amenazadas. Durante muchos años, el grupo ya tiene, lo creamos en el 92. Hemos estudiado mucho sobre procesos de sustitución lingüística y de hecho desde el año 2000 todo el mundo habla de muerte de las lenguas, etc. Es decir, sabemos mucho de cómo mueren las lenguas. Pero nosotros nos hicimos otra pregunta, y es que están muriendo muchas lenguas, han muerto muchas, pero hay un grupo muy notable de lenguas, de hecho la mayoría de lenguas del mundo, que habiendo tenido las mismas presiones que las lenguas que han desaparecido, no han desaparecido. Y entonces nos preguntamos, ¿y estas lenguas por qué no han desaparecido? Y lo único que encontramos en común es que todas se hablan en sociedades muy multilingües. De hecho, las sociedades homogéneas, muy bunkerizadas, son las más vulnerables cuando hay una lengua invasora. Si pensamos en el Pacífico, para ponerlo lejos, pero donde ahora están muriendo más lenguas, las comunidades multilingües son las que están resistiendo más, las homogéneas, que serían, yo creo que, vamos, el sueño de Niñolas, islas, Tahití, por poner un caso, Samoa, donde todo el mundo habla la misma lengua. Cuando llega la lengua colonial ya vemos cómo están las lenguas, han desaparecido. Otro ejemplo más cercano, el de Andorra. Otro de los sueños, única lengua oficial el catalán, etc. El uso en poquísimos años ha disminuido, ya debe estar llegando al 20%. Por tanto, una sociedad homogénea no defiende a las lenguas amenazadas. Lo que nos conviene son múltiples vínculos, de manera que no haya ninguno que nos absorba, pero poder estar conectados con todos y tener un código de identificación, si lo queremos llamar lengua. Creo que realmente en el mundo de la globalización, si es que existe alguna defensa, que no lo sé, pero si es que existe alguna defensa, es el multilingüismo. Desde luego, el monolingüismo nos lleva a la muerte, yo diría que segura. Bueno, con esta interesantísima reflexión deixamos este interesantísimo relatorio e damos paso xa ao seguinte que vai estar protagonizado por Alba Nogueira e por Carmen Alén, As linguas de Europa. Creo que van ser moi interesantes e que non vos vaiades ata que remate a xornada de la. Moitísimas gracias. Gracias.
etnias subsaharianas. Aquí, en esta comarca no, pero en la selva sí que hay una clara diferencia cuando se habla de lenguas eslavas. Aquí tenemos eso, las lenguas de la Europa del Este. Cuando se habla de lenguas eslavas, se habla de lenguas, no te dicen cuáles, pero ponen lenguas eslavas, pero cuando se habla de lenguas africanas, te dicen dialectos africanos. Es decir, que también hay esta percepción. Y bueno, ya creo que sí que tengo un poco de tiempo. Una de las cosas que nos puso sobre la pista de los errores en la formación en la otra comarca, en la selva. En el primer instituto que empezamos a analizar datos, vimos que varios profesores mencionaban el suajili. Todos lo escribían de manera distinta, pero el suajili. Y entonces, claro, fue una gran sorpresa porque es que en Cataluña, si hay una docena de hablantes de suajili, muchos. Pensamos, estos deben tener una familia allí. Y porque, bueno, antes hemos visto el mapa, prácticamente no hay gente que venga de África Oriental. Algunos suajili hablantes son sacerdotes ruandeses porque hay mucha relación con el obispado de Vic y entonces en la Cataluña profunda hay párrocos ruandeses que la mayoría hablan catalán pero no hablan español y les crea problemas porque a la hora de funerales y así no puede, cuando les solicitan que se haga un funeral en español ellos no pueden, pero estos son realmente un grupo exótico y muy raro ya por la misma condición, ¿no? Pero sí que hay alguna familia de Kenia, pero desde luego no estaban en esta zona. Bien, el caso es que escribimos a la directora y le dijimos, hombre, podemos localizar a esta familia porque encontrar hablantes de suajili era como eso, que nos tocase la lotería en Cataluña, y no me contestó. Pero luego vimos en otros institutos donde seguía apareciendo el suajili. De lo que dedujimos que en la formación se les decía la lengua más importante de África, seguramente, es el suajili, sin tener en cuenta que es como si en Estados Unidos informan sobre las lenguas de Europa y les dicen que es ruso y suponen que nosotros hablamos ruso, pues algo así, o sea, una lengua que desde luego en los africanos de Cataluña apenas tiene presencia, para ellos era considerada una lengua importante y vamos, la declaraban de oficio, ¿no? Pero no... Y aquí no sale el suajili porque aquí en esta comarca prácticamente no ha habido formación. Aquí está, pues eso, lenguas africanas, lenguas de Guinea, lenguas de Senegal, magrebí árabe, en fin, nigeriano. En Nigeria se hablan unas 400 lenguas. Pues a saber cuáles. En fin, ya digo, esto es un poco, y sobre todo me parece que es significativo justamente porque son profesores de secundaria y personas que se relacionan directamente con la inmigración. Porque los concejales también, pero yo no esperaba los resultados de los concejales, que son mucho más ajustados que no los de los profesores. En fin, esto por una parte, porque a lo que quería ir, y luego ya digo que modificaré un poco el tema, es a la convivencia, porque justamente este proyecto era para ver qué hacíamos con estas lenguas. Y claro, nuestro planteamiento es que la integración es una vía de doble sentido donde el reconocimiento de las identidades es fundamental. Es decir, no podemos integrar a alguien al que de entrada le estamos negando su identidad. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos aporta realmente y no una versión impostada, como puede ser la lengua oficial, que en muchos casos ni siquiera la conocen. Pero antes de llegar aquí, quería hacer otro repaso porque ayer me recordaban que otra vez que estuve aquí acabé diciendo que yo siempre predicaba modelos para dinamizar el uso del catalán y eso, pero que luego
En aquel momento tenía hijos adolescentes en casa y me veía incapaz de lograr que mis hijos hablasen en catalán con sus amigos. Desde entonces no ha habido muchos cambios en este sentido, pero sí que al mayor logré convencerle y me dijo que bueno, con los amigos que ya tenía no, pero con los nuevos iba a hablar en catalán. Y realmente la cosa cambió cuando un amigo suyo, que era de Sant Adrià de Besòs, que es la quinta esencia del suburbio en el área metropolitana, es decir, el más suburbio de los suburbios, un amigo le dio las gracias por haberle hablado en catalán porque gracias a eso había encontrado trabajo. El otro entrena un equipo de niños de fútbol y yo le dije que, como yo siempre he predicado, que si en lugar de invertir tanto en la escuela y en la normalización hubiésemos invertido en el deporte y en el ocio, seguramente habríamos tenido mejores resultados en cuanto a la normalización, pues le dije que si hablaba en catalán a los niños le pagaría por entrenamiento. Pero claro, tenía que comprobar si era cierto. Y que quisimos contrastar los resultados en la comarca de la Selva, pensando que como tenían más tradición con inmigración, tal vez habría directrices más claras, pero el resultado fue el mismo. Es decir, aquí ya no voy a entrar, pero lo que sí se detecta es que la formación que se les dio, porque en este caso había formación y se notaba, no iba precisamente bien dirigida y desde luego no servía para identificar la diversidad. Pongo como ejemplo, bien, el número de lenguas que se citaban por instituto y se ve, hicimos encuestas, hay de profesores 344, pero hay algunos profesores, a ver, que voy al revés, 2 profesores citan un total de 20 lenguas en sus institutos, es decir, que estas lenguas están ahí porque las han identificado y esta cifra ya, desde luego, no se repite. O sea, que hay alguien que sí se ha preocupado, pero no todos. En total son 9 institutos. Y luego ya veis que la mayoría están pues, entre 3, 4, 5, 6 lenguas. Hay que decir que en algunos institutos donde te citaban 20 lenguas, otros profesores te decían catalán, castellano y marroquí. Y un dato sorprendente es que los profesores de catalán eran los que se acercaban más al conocimiento de la diversidad, pero esta respuesta, o sea, también podías encontrar un profesor de matemáticas que te diese esta lista de 20 lenguas. Pero luego entre los profesores tanto de español como de inglés, las respuestas catalán, castellano, marroquí eran muy habituales. Es decir, que la especialidad tampoco indicaba tanto el conocimiento sobre las lenguas. Aquí hay algunos ejemplos. Aún tengo tiempo, he visto, sí. Y iba corriendo porque pensaba... No, sí me puedo entretener un poco porque cosas significativas, ¿no? Por ejemplo, el chino lo mencionan 123 profesores, pero la presencia de población china en esta comarca es residual. Es decir, que como lengua está sobrerepresentada cuando la realidad no es esa. Es decir, que saben que existe el chino, lo que es evidente es que no han preguntado a sus alumnos en realidad qué hablan, porque luego la mayoría hablan wu y esto no aparece, ¿no? Sí que menciona el cantonés. Cuando el nombre de la lengua coincide con el del Estado, pues sí, pues tenemos el bielorruso, el lituano, etc. Pero aquí tenemos, por ejemplo, a 11 profesores que mencionan el marroquí, otros 10 que mencionan el magrebí. Hay alguien que dice que o una u otra, o aquí, la segunda de Marruecos. A este dice árabe o bereber. Es decir, que este ni siquiera lo ha preguntado, ¿no? Pero luego esto de pakistaní,
árabe dialecto, senegalés. Claro, no hay ninguna lengua que sea senegalés ni pakistaní. Es decir, que ellos han puesto allí el nombre del país donde deben saber que vienen los alumnos. Aquí están lenguas africanas, camerunés,